Tu principal rol como emprendedor o fundador de una compañía no es el propósito de una compañía, es armar el mejor equipo posible. Rodrigo es el presidente ejecutivo de Vertical. Hoy día vamos a conversar con alguien que tiene profundas reflexiones dirigidas especialmente para emprendedores sobre lo que él aprendió llegando a la cima del Everest en 3 ocasiones o explorando territorio desconocido en la Antártica, entre muchas otras aventuras y aprendizajes. ¿Cómo era el Everest el año 86? Me siento realmente muy privilegiado. Fuimos la última de las grandes expediciones donde alcanzamos a vivir lo que era ir a un lugar remoto, desconocido, inexplorado. No, realmente extraordinario. El 92 es el tercer intento que ustedes hacen en el Everest, el intento exitoso. ¿Cómo fue partir un tercer intento? Si uno no ama ese propósito, y la palabra es amor, por ese propósito va a ser muy difícil que pase todas las dificultades que cuando el emprendedor parte no imagina que la pase. ¿Cómo es estar 40 minutos en la cima del Everest? Rodrigo Jordán, te quiero agradecer mucho por acompañarnos en Chile Nación Emprendedora. La verdad ha sido una de las entrevistas que más me he entretenido preparando porque tenéis muchísimo material. Y quiero tratar parte de mi desafío es cómo le sacamos partido a eso, sobre todo de cara a nuevos emprendedores, que es un poco a lo que apunto con Chile Nación Emprendedora. Te quería preguntar ahí, ¿cómo era el Everest el año 86? Si me podéis llevar un poquito a la carpa, al desafío, para agarrarle un poquito el frío, digamos. Ya, muchas gracias igual. Un honor y un privilegio estar aquí en la conversación. Puede ser, ojalá, súper interesante. El año 86, nosotros fuimos... El Everest es una pirámide casi perfecta. Tiene 3 caras y 3 aristas. Perfecto. Una de esas caras está en Nepal y las otras 2 caras están en China. Entonces, cuando se habla de la ruta normal, se habla por el Nepal. Ya. Hoy día... Una segunda normal es por la cara norte, ¿no? Que es de los chinos, y la que nunca nadie nace, que es la que finalmente hicimos después, pero es la del Kangshung. Cuando nosotros fuimos por la cara norte y no había nada. Primero porque los permisos en esa oportunidad te los entregaban solo uno por temporada. ¿Cachai? No, es que la concepción era completamente distinta. Entonces nosotros tuvimos, llegar al cerro el año 86. Lo menos es que llegamos a Lhasa y viajamos 750 kilómetros en unos jeep, bueno, que eran chinos. O sea, hoy día está lleno de Land Cruiser, bueno, En Lhasa no había ningún hotel occidental. El único hotel era un Holiday Inn que estaba tomado por los tibetanos. Y en el hall del hotel tenían prendido fogata y los jacks circulaban. No, una cuestión... ¡Oh, qué impresionante! No, pero impresionante. Bueno, 750 kilómetros. Y después, para ir a esa historia, nos conseguimos unos camiones. Y había que cruzar un gran río. Hoy día hay un puente espectacular. El camión con la carga, con las 4 toneladas de equipo, se metió en el agua y no pudo salir. Y nos pasamos 3 días en ese puro río. Pusimos el otro camión para descargar todo eso. Nos conseguimos, había lo que se llama un oficial de enlace, que es un señor que es de la autoridad china que te está acompañando. Fuimos a conseguir un coloso, es como el campo chileno de 1900, un coloso con un tractor. Cruzamos las cosas al otro lado, el tractor se le compró el cárter. Entonces, de puro llegar al campamento base demoramos como 15 días. Y en el campamento base estábamos solos, no había nadie. Hoy día, bueno, hay hoteles, hay radios, hay CARP, no había nadie. No había hoy día nadie. Es muy comercial. No, pero en esa época... pero hay una carretera pavimentada, para llegar hasta el... No, ahí no había nadie. Y entonces ahí esperando, y de repente llegan los yaqueros. Y los yaqueros llegan vestidos con sus indumentarias originales. Porque eran yaqueros. Qué fascinante. No, una cuestión... Yo pienso y me siento realmente muy privilegiado por eso. Fuimos la última cola de las grandes expediciones al Himalaya de la década del siglo pasado. La última, donde alcanzamos a vivir lo que era ir a un lugar remoto, desconocido, inexplorado, desde el punto de vista, por supuesto, natural, pero también arqueológico, etnográfico. No, realmente extraordinario. Oye, Rodrigo, encuentro fascinante esa introducción. ¿Tú habías estudiado ingeniería, o estabas estudiando todavía ingeniería civil en la Católica? No, cuando fuimos... ¿Y habías egresado del 86? Yo había salido ya. Pero tú habías conocido el montañismo, digamos, por Claudio Lucero, en la Católica. Claro.
yo lo encuentro súper interesante ahí y quizás haciendo un pequeño primer paralelo con el mundo del emprendimiento. Tú te habías ido familiarizando con el mundo de la montaña, haciendo ciertas expediciones, te habías preparado mucho junto con el resto del equipo, obviamente para el Everest, un par de años de entrenamiento, de subir cerro, pero logran hacer este intento el 86 y tu primera, digamos, exposición a esta aventura real parte con algo muy trágico que se muere Víctor Hugo Trujillo, que era muy amigo tuyo, muy amigo, eran todos súper jóvenes. ¿Cómo impactó eso a alguien que está, digamos, aventurándose o emprendiendo por primera vez? ¿Cómo lo impactó a ustedes? ¿Qué tipo de preguntas lo obligó a hacerse, quizás? Lo primero que tengo que decir con eso es que nunca estuvimos preparados, pues. Ya, O sea, yo había leído la biblioteca de montañismo en mi casa, una cuestión bastante grande. Entonces había leído grandes aventuras de los primeros escaladores, por supuesto Hillary, Tenzing, etcétera, las muertes. Pero uno tenía como una sensación, y esto es importante para los emprendedores, que eso no te va a pasar a ti. ya. No es que sea una cosa consciente, ¿ah? Pero es como que a mí no me va a pasar. Eh, es como una sensación. A mí esto me va a costar menos porque yo estoy mejor preparado, porque soy más choro, por lo que tú crees, ¿no? Tal vez por un grado. Todo esto es bien inconsciente, no creo que sea una cosa muy real, así escrito en un papel, pero de hecho, con Víctor Hugo en la pared del Collado Norte, mirando las cornisas, bueno, estas cornisas se pueden caer, bueno, aquí hubo un accidente, aquí han muerto varios. Teníamos conciencia de que era un lugar peligroso, Ya, pero que no te iba a pasar a ti. claro. Entonces nos tomó muy por sorpresa. Qué potente eso. O sea, conecto mucho. Yo creo que es habitual. Sí, po. O sea, a mí está bien, yo entiendo, la gente hoy día, porque hay mucho más de emprendimiento y saben que la cosa cuesta y es difícil, y podemos abondar en eso, pero tú tenés como que la sensación de que a ti Sí, no te va a pasar lo que le pasó. ¿Cuántos emprendimientos? 9 de 10 fallan claro, o 8 claro, de 10 claro, fallan, o sea, ¿por qué? No, yo no voy a fallar, claro. ¿no? Y no digo que sea una cosa consciente, ¿no? Pero por ahí anda, dando vuelta, una cierta creencia. No, yo lo voy a hacer distinto. No. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí yo tomé una decisión, dije, nos vamos del cerro, porque para subir una montaña tenéis que estar bien físicamente, bien intelectualmente y bien emocionalmente. Tres cosas que también por los emprendimientos se necesitan: emocional, física e intelectualmente. Y yo dije, estamos destruidos. Y si nos seguimos metiendo y hay otro accidente, ya va a ser responsabilidad nuestra. Esto había sido responsabilidad de la montaña, lo que tú quieras, pero ya ser cuenta. Y lo hablamos con Cristian García Huidobro, lo hablamos con Crucero y abandonamos. Y abandonamos. Y eso significó que la mitad de la gente que estaba en esa expedición, Pablo Strauss, Pedro Oralich, nunca más. O sea, este emprendimiento tiene costos tan altos que prefiero no meterme. Increíble, ¿eh? Y los otros, Claudio, Cristian, dijimos, no, pues, tenemos que volver, incluso en parte por honrar, bueno, la muerte de este gallo que se mató tratando de hacer esto. ¿Cómo no lo vamos a tratar de hacer? Pero en ese minuto era un hacer, no era una reflexión sobre la aventura, sobre el emprendimiento. ¿Sabéis qué? Volvimos, hay que hacerlo luego. Listo. Sin mucha reflexión, nos embarcamos de nuevo en la próxima. Y sin mucho, y esto fue un error, aprendizajes. Mira, Yo después aprendí esto, pero todavía no. Yo dije, no, aquí lo que pasó fue que faltaron recursos. Fue una expedición chica, no, aquí esto hay que conseguir. Y hice un levantamiento capital, llamémoslo claro, así. claro. Conseguí auspiciadores en ese minuto, Eran como $200.000, ¿puede ser? 400 mil. $400.000. Para el 89 fueron 400 Una mil brutalidad dólares. de Y plata. te estoy hablando hace 40 años. O sea, Claro, imagínate, hoy día debe ser $1.000.000 o claro. algo así. Una brutalidad de plata. Y tampoco resultó. Tampoco. Eso por otros motivos, pero que después podemos hablarlo. Pero no hubo una. Yo ahora, una de las cosas que hago cuando trabajo con las compañías, cuando hago clases en la universidad, cuando hacemos expediciones, etcétera, o en la Fundación Superación de la Pobreza, con todos los emprendimientos que yo he hecho en mi vida, ¿sabéis qué? Me preguntaron ahora recién, ¿qué hay que hacer para el año 26? Mirar el año 25. O sea, sentarse con disciplina, con rigurosidad, a ver, ¿qué aprendimos? Oye, Rodrigo, y con la distancia de los años, si tú volvías a ese año 86, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué pasó?
No, versus esa interpretación corta de nos faltaron no. recursos. El año 86 éramos jóvenes, falta de experiencia, etcétera. El accidente mismo es un accidente de montaña que es una cornisa, que está bien, esas cosas ocurren. La montaña es peligrosa, pues, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Podría no haber ocurrido? Podría no haber ocurrido. O sea, yo siempre después he aprendido que en esto, en el montañismo y en todo, hay dos tipos de peligro. Los objetivos, los que te pone el ambiente, y los subjetivos que son tuyos. Y yo siempre creo que hay un elemento tuyo. Hay algún tipo... Nunca uno o lo otro, sino... Nunca lo uno o otro. Siempre hay algún tipo tal vez de error, tal vez de no darse cuenta, de no analizar bien, etc. El 89, sin embargo, y eso es muy impactante porque ahí le metimos harta plata y no llegamos a la cumbre. Y era fácil decir que no habíamos llegado a la cumbre porque al final Claudio Lucero y Cristian García Huidobro estaban a 300 metros de la cumbre. Impresionante eso. Una ventolera salvaje. Lo cerca y lo lejos. Salvaje. Cristian cuenta que la nieve le pegaba en la cara como escopetazos de nieve, dice, ¿no? Y entonces deciden retirarse. Entonces uno dice, bueno, le echamos la culpa al mal tiempo. No. Sí, hay un elemento ahí, pero tuvo que ver con nosotros también. Allí empiezan todos los elementos que hoy día son mi expertizaje, si es que tengo algún expertizaje. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, manejo de conflictos. Hay mucha gente que va a verme para efectos de emprendedor, ¿no? Para ser inversionista o para... ¿no? Está bien. Y llegan, como tú decís, con los planes de negocio, está perfecto, con el mercado, el producto, la innovación. Y yo, está muy bien. ¿Quiénes son tus socios en esta cuestión? ¿Con quién vaya a hacer esto? No, con mi compañero, aunque somos compañeros de la universidad. Ya, pero ¿cuánto lo conocí? No, si lo conozco mucho, estaba en su familia, ya, pero yo no tengo contabilidad en esto, pero muchísimos emprendimientos fracasan por el desentendimiento, que no se entienden los socios. O sea, Apple terminaron echando a Steve Jobs. O sea, ¿para qué estamos con cuentos? Vertical, yo partí con 4 socios, quedo yo solo. O sea, y se pudo resolver, digamos. Pero tener los socios adecuados en un emprendimiento es clave. Y yo conozco muchos emprendimientos en que el emprendedor está solo. Y pucha que es difícil hacer esto solo. Casi imposible. Y los emprendimientos en donde los dos socios o socias, ¿no?, se entienden, trabajan, no sé qué, funciona muchísimo mejor. Entonces, para mí el elemento humano de quién es tú, es como el matrimonio, ¿no? Si vayas a trabajar con esa otra persona, va a estar... Entonces, ya no solo, ya está bien, pero ¿cómo van a resolver los desacuerdos? ¿Cómo van a resolver los temas de plata, los temas de repartija, los temas... Cuando tú invitas a un inversionista, ¿a qué lo invitas? ¿Lo invitas a una rentabilidad o lo invitas a un propósito, a este proyecto que tiene este propósito, que tiene este sentido? Todas esas conversaciones en los emprendimientos creo que están muy alejadas de lo que ocurre realmente. Y relacionándolo con el tema de la montaña, algo que yo veo que me hace mucho sentido ahora que lo decís, a que uno invita al inversionista, yo tengo la impresión de que muchas veces el inversionista, y probablemente te pasó a ti con los auspicios, lo que quiere es la cumbre. No el proyecto de, oye, esto Exacto. va a ser difícil, Totalmente. Puede ser que no lleguemos, Totalmente. puede ser que perdamos toda la plata en el emprendimiento. Totalmente. Entonces, cuando tú, y es lo que uno ve de repente en los diarios, cuando startups que en algún minuto eran, oye, estos gallos van al Everest del emprendimiento, lo están haciendo genial, están con ciertos desafíos, les empieza a ir mal, empiezan como todo a, oye, ¿sabes qué? Pero ¿cuánto emprendimiento cambia completamente de rumbo durante el emprendimiento? Claro. Se dan cuenta de que ese propósito inicial consiguieron capital y qué sé yo, pero no va, entonces aprovechan ese capital y cambian de rumbo y tienen que hablar con el directorio. Claro. Toda esa construcción humana. Oye, Rodrigo, es muy delicada. Déjame volver al 92. El 92 es el tercer intento que ustedes hacen en el Everest, el intento exitoso, pero hoy día sabemos que fue exitoso. ¿Cómo fue partir un tercer intento en dos sentidos? Uno, ¿de dónde sacáis la fuerza? Porque me imagino que ya nadie les creía mucho, por decirlo de alguna manera. Nadie. Y lo segundo, que era lo que decíais recién, los socios. Para la tercera aventura, ¿eran los mismos que la primera y la segunda? ¿Habían cambiado? ¿Cómo cambió eso? Para decirte lo mal que estamos. Además, habíamos fracasado el año 89, el 86 y el 89. Entonces, al final del 89, en la década, cuando viene el 90, se mira ya no solo el año, ¿sí? Los periodistas estoy hablando, sino que la década. Entonces, ¿cuáles son los fracasos más grandes del deporte chileno?
los chilenos en el Everest, porque habíamos fracasado el 83, yo no fui el 83, pero los Claro, chilenos, Lucero con 83, otro. 83, 86, 87, o sea, Ya. somos unos fracasados, no servimos para nada. O sea, de verdad. En esa expedición, pero además ocurrió algo que yo me había metido en el mundo del montañismo. Ya. Y en el mundo del montañismo, y esto es bastante poco menos conocido, lo que le importa a tus pares del montañismo, no al público, a los pares, es que hagáis cosas novedosas, Claro, no en la innovadoras. cumbre. No en la cumbre, son Es las que la ruta sea nueva, las rutas sean difíciles, etc. Claro. Y yo hablé con un americano que murió, se llama David Bershears, y me dijo, ¿por qué no van por el Kangshung? Yo dije, tú estás loco, si eso es lo más difícil del planeta. Lo que Bueno, tú contáis de esta pirámide, esa era la ruta que nadie hacía. nadie hacía. Ya. De hecho, hasta el día de hoy tiene 3 ascensiones en la Fíjate. historia. La americana, la nuestra y la india. Entonces, me dijo, ¿sabéis lo que pasa? Y esto es conversaciones privadas, me dijo, es muy difícil al principio. O sea, vertical, llega a los rocas, pero después se empieza paulatinamente a hacer más fácil y finalmente llega al Collado Sur, donde se junta con la ruta normal. Y hablé con Cristian, que es igual de loco que yo, y vamos, pues, bueno. Ya, ok, vamos. Hablamos e incorporamos a escaladores nuevos, el Dagoberto Delgado, que eran escaladores realmente extraordinarios. Cristian Buraquio, realmente, Juan Sebastián Monte, o sea, regallos que en el mundo de las competencias de escalada, a mí me cuesta decir esto, pero porque yo soy parte, pero es probablemente el mejor equipo de montaña que ha tenido Chile nunca. Ahora, Lucero en algún minuto leí por ahí que te dice, oye, pero Rodrigo está armando un grupo de escaladores, no de montañistas. Por eso. Entonces, ¿por qué? Porque era de extrema dificultad. De escalada. De escalada. O sea, de verdad es de lo más difícil que se ha hecho en la historia del montañismo chileno. Ya, vengan todos. Y no tenemos un peso, además, porque nadie va... Claro, habías quemado tu capital político en la expedición Total. anterior. Salvo Indura, como te digo, que Ya. don Joaquín Mardones tenía un cariño, una fe, un aprecio por el propósito, ¿cachai? No era por la rentabilidad, porque finalmente Indura es una compañía que no tiene mucho contacto con el ciudadano, no es Ya. un retail, ¿no es Claro. cierto? No es una marca de ropa. Era para hacer una contribución al deporte. Ya. Y era tal, cuando yo era tal el convencimiento, el Dagoberto me decía, yo no habría ido al Everest si no es por esta ruta. O sea, porque realmente queremos hacer una cosa a nivel mundial. Ya, pues no tenemos un peso. Pues, bueno, hipotecamos los departamentos, vendemos los refrigeradores, nos conseguimos un crédito personal en el Banco del Estado. Y así como la del 89 habíamos conseguido $400.000, en esta conseguimos $70.000. Imagínate, Menos de un cuarto. Por una ruta de extrema dificultad. qué salvaje. O sea, era de loco. O sea, esto cuando llegan los emprendedores y me dicen no sé qué, bueno, ya, pero era tan fuerte ese propósito Claro. que los gallos estaban dispuestos a hipotecar el departamento, pedir un crédito en el Banco del Estado, nos conseguimos con una amiga porque el gallo nadie tenía avales para ni una cuestión, entonces el crédito, no sé qué. Y fuimos y llegamos, pues. Bueno. Qué potente tú veías. Y en eso tú tenés razón. Yo quería los mejores escaladores, pero como un equipo chico, éramos 7, 2 cherpas, no más que 2 cherpas, bueno, para que nos ayudaran. O sea, una expedición muy chica, fue mucho, y yo dije, yo aquí, eran todos mejores escaladores que yo, todos. Ninguno, yo era mejor. O sea, claramente, Buraquio, Lucero, Dagoberto, todos eran mejores escaladores que yo. Mi rol es que estos gallos funcionen bien como equipo. Por lo que me dijo Lucero, tú estás llevando puros escaladores, Ya. pero no estás armando un equipo. Bueno, yo voy a hacer el equipo. Yo me voy a preocupar de eso. Fíjate que a tal punto es que hoy día, a mis años, después de todo lo que he hecho, uno tiene un propósito, ¿cierto? Y te dicen ya, este equipo yo lo armo para conseguir ese propósito. Entonces, ese equipo tiene que tener buenos financieros, gallos que se van de contabilidad, pues no sé qué, gallos que sean súper innovadores, diseñadores. Ya, tengo que armar un equipo para lograr ese objetivo. Entonces, tú como líder estás preocupado de ese propósito y el objetivo va a ser un poco duro aquí. Y el equipo es casi como un instrumento, como una orquesta para lograr ese propósito. Yo hoy día estoy convencido que el rol del líder es al revés. Tú tienes que armar el mejor equipo posible. Y después ellos te van a garantizar no solo el resultado, sino que cosas mucho más extraordinarias. Tu principal rol
como emprendedor o fundador de una compañía, no es el propósito de la compañía, es armar el mejor equipo posible para lograr, ¿cachai? Es un poquito dar Total, vuelta, sí. es un poquito dar vuelta a esa Y puede ser propostura. que incluso en lo que tú decís, Rodrigo, hay como dos acepciones para propósito, porque quizás en el mundo que tú decís que es más, este es mi propósito, pareciera ser más bien una meta o no, una cumbre. Claro, Esta es mi cumbre, por lo tanto, voy a ir con los gallos que me permitan llegar a la cumbre. Y después querer ir a otra cumbre y ya no te sirven los mismos gallos. Versus en lo que tú decís, esa misma palabra propósito toma un sentido quizás más, oye, aquí hay un camino difícil que recorrer, tenemos que hacerlo todos Totalmente. juntos, con roles. totalmente. Si llegamos a la cumbre o no, Pero mira lo que yo hice en el año 80, por poner un ejemplo de Ya. esto. Yo llevé una cafetera con café italiano. me encanta. Sí, O sea, aquí íbamos, bueno, con el peso Cargado, justo, con el sí. peso justo, porque había que caminar 80 kilómetros con los yaqueros y una expedición, aproximación en esa época que te decía, donde los gallos. Ya. Entonces no teníamos un peso. Entonces me acuerdo los libros, cada uno puede llevar un libro y son 7 libros y con eso se rodea y chao. Entonces, con esas pocas cosas que llevábamos, yo llevaba esta cafetera italiana, Que la pediste escondida además, ¿o la no? metí escondida dentro de un saco de dormir y les daba café y los juntaba como cada 2 días porque algunos andaban escalando y les daba café italiano y todos felices. Y allí pasaron cosas súper importantes que yo me di cuenta después. Ya. El Dago le dijo a Cristian García Huidobro, oye, ¿sabes qué? No me chateé. Esto en la revisión posterior. Como, No, ahí, en la ahí expedición. mismo. Oye, anteayer estábamos metidos ahí arriba y me retaste por no sé qué, por una cuestión. No. O sea, está bien, me equivoqué, no tenéis razón, pero el tono que me lo dijiste. Perfecto. O sea, Pero como tu espacio que creaste con el café. Pero mira el Dago. El Dago es una cosa que es una cuestión, porque uno te enseña a ser asertivo, a decir lo que tú piensas y qué sé yo qué. El Dago, en vez de contestarle a él en el minuto, decir, no me chateé así, no sé qué, se la comió. Se la comió, ya, chao. Bajó, esperó al día siguiente en el café y con calma le dice a Cristian, ¿sabéis qué? Yo entiendo, estábamos arriba, me equivoqué, hice un seguro equivocado, que puede ser total la vida, o sea, no es cosa. Y me trataste duro y me trataste mal. Te pido que nunca más. O sea, está bien, me puedes criticar, pero no de esa forma. ¿Me explico? Y eso es lo que yo después aprendí. Se llaman habilidades sociales o habilidades de relación, habilidades interpersonales, cómo discutes, cómo llevas, ¿cachai? Cómo negocias, cómo te pones de acuerdo. Yo eso no lo planifiqué. Pero no lo Pero- planificaste, pero tuvo mucho que ver el espacio que creaste, ¿no? Puede ser, pues sin duda alguna, porque Porque lo pienso hoy día, ¿cuántas oficinas? También, mundo startup. Oye, ¿sabes que hagamos una oficina rica, weón? Y pongamos cafetera y eso. Es como digamos, la infraestructura, entre comillas, vacía. Porque Totalmente. tú, con esta pequeña cafetera italiana, que era un lujito, Un porque, lujo. por el tema del peso, porque no era esencial, digamos, lograste generar un ambiente en que las personas Exacto. esperaban a ese espacio. Pero ese es el rol. Esto no es exactamente así, pero uno se podría comparar con el fundador, ¿cachai? Claro. Y el fundador, lo que yo quería era llegar a la cumbre, lograr esa meta. Postergo esa meta y me preocupo del equipo. Le entrego al equipo el café y el espacio, ¿cachai? Y el lugar para. Podemos hablar de Increíble. desafíos adaptativos, pero En vez de ser el primero, digamos, adelante, que también es como el otro paradigma del liderazgo, así medio totalmente. como Rambo, ¿no es cierto? Claro, Como claro. que se las síganme, puede todas, síganme se lo las- bueno. Que Síganme lo está bueno. bien, si yo no digo que no sea de Mm. repente útil, pero tú como fundador tenés que tener por lo menos una pata muy bien puesta en el equipo, en la construcción de ese equipo. Steve Jobs, a mí me gusta mucho Steve Jobs como material de estudio, Ya. porque es una cuestión. Le dijo a todo el equipo que firmaran adentro de la carcasa del primer Mac, que no lo iba a ver nadie. Pero todo el equipo que hizo firmó y quedó impreso en los Mac adentro. Cuando Ya. se decía la carcasa del Mac, están todas las firmas de todos los gallos que trabajaron. Entonces eso es como reconocer ese equipo. Claro. ¿te fijas? Oye, Rodrigo, ¿y esa fue una diferencia versus estos otros intentos previos? Totalmente. Porque es medio de loco. En Totalmente. las anteriores tuviste los recursos, seguiste otra Totalmente. ruta, y al Total- revés, en el tercer intento, cuando Totalmente. nadie creía en ustedes, Totalmente. cuando no conseguiste los Totalmente. recursos, cuando hay con un Totalmente. equipo. Totalmente. O Ese sea, es el intento que llegue a la cumbre. uno entiende, y no estoy diciendo que esta sea la fórmula del éxito, Claro. pero uno entiende cuál es tu rol como líder o como fundador, ¿cachai? En esa historia. Hay algo que reconocerle al viejo Lucero. Nosotros nos sacamos la cresta realmente. Y el que nos sacó del cerro es el viejo Lucero. O sea, todo esto no es conocido, pero
Por eso que esta importancia, está el famoso dicho, ¿cierto? Nunca más, weá media, y todo eso que es Cuando parte llegan a la cumbre que les dice claro, que es Lucero. parte de la historia del deporte chileno, una frase, Perdona, ¿a qué se refería con eso? Con nunca más huevada media. porque otras 3 expediciones habían fracasado. Pero quizás no habían sido a media. Pero a Tenían él esa le sale, sensación, ya. claro, esa sensación, algo habíamos hecho, ¿cachai? Que no, Ya. entonces, nunca más, es que llegan hasta la mitad nomás, Ya. ¿cachai? Cuando llegamos de vuelta al campamento 2, destruido, o sea, nosotros habíamos salido del campamento 3, fuimos a la cumbre, volvimos al campamento 3, dormimos en el campamento 3, bajamos al campamento 2 y yo venía destruido, que hay que seguir bajando. Vos estáis locos, y bajamos de noche, con la luna, porque venía la tormenta, él sabía que venían los monzones. Y nos obligó, yo trabajé, no sé, 25 horas sin dormir. Pues, salvaje. Déjame hacer una pausa ahí, Rodrigo, porque ya estamos bajando y se me olvidaba una parte que es importante y también lo comparo con el mundo de las startups. Hace algunas semanas entrevisté a los fundadores de un software que se llama Comunidad Feliz, de administración de edificios, y vendieron la empresa ahora. O sea, hicieron, digamos, cumbre. Pero yo traté de abordar toda esa conversación desde el lado menos visible, lo no sexy, no hablemos de la cumbre. Y una de las cosas que me decían era, claro, uno ve esta ascensión, esta cumbre, pero nos demoramos 10 años, dentro de los cuales durante 8 perdimos plata. En esos 8 que perdíamos plata, tú no tenías idea si iba a lograr llegar a puerto o no, si esta cuestión se iba a cerrar o no. Entonces, en vez de que todavía bajemos, cuéntame una cosa, porque la ascensión, digamos, el paralelo que quiero hacer es como la meta no es evidente hasta como que ya lo lograste. O sea, tú estás ahí a cuántos metros de la cumbre y todavía no sabías si lo ibas a poder lograr o no, porque Cristian García Huidobro el primero en llegar, ¿no? Sí. Y tú ahí medio Sí. 300 metros atrás, que además encuentro que, no sé si la palabra es cruel, pero tenías a la vista el objetivo y no sabías si ibas a poder llegar. Yo grabé ese día 9 minutos. Ya. Está en el video, está todo hecho ya. Yo estoy en la cumbre sur y veo a Cristian acercarse a la cumbre y le digo a Claudio Lucero, le digo por radio, yo creo que Cristian ya llegó a la cumbre. Y yo ahí me relajé, porque ya me da lo mismo llegar o no, yo personalmente. La expedición había sido un éxito. Entonces después dije, bueno, ya voy a seguir y y Lucero me dice por radio, no, si vos también tenés que llegar, bueno, yo confío en ti, siempre lo has hecho. Y llego, y el otro, además Cristian, una cuestión increíble, esperó, pues, bueno, esperó 40 minutos. Y después, fácil, a 8.400 y después metros. esperamos otros 40 minutos que llegara Juan Sebastián. Entonces, no era el resultado personal, el resultado de una expedición. Eso para mí era súper, súper importante. Y, o sea, ya te lo conté, pues, bueno, perdimos 86, 89, plata, prestigio, capacidad, o sea, invertimos de todo, pues, invertimos en las casas, los créditos hipotecarios, los refrigeradores, me acuerdo siempre del refrigerador. Lucero vendió el refrigerador. Los créditos, o sea, sabíamos que había llegado a la cumbre, que de alguna forma nos iban a ayudar a pagar, no sé, los auspiciadores, ¿no? Las inversiones son altísimas, pues, altísimas, altísimas. Y de verdad no sabí, hay una parte que se llama el escalón de Hillary, que es al final, casi en la cumbre. Pasado ese escalón son media hora hasta la cumbre, que no sabéis si lo vaya a poder pasar, si lo vaya a poder escalar. Y la tenía ahí, o sea, a la vista. Sí, po. ¡Oh, qué duro! Sí. Entonces tú decís, o sea, tú no sabes que vas a llegar a la cumbre hasta media hora antes. Oye, Rodrigo, estaba pensando en este documental que hizo Alex Honnold, que escaló Free Solo, que escaló el Capitán en Yosemite, pero así, sin ni una cuerda, sin nada. Yo no soy cero montañista, o sea, tengo vértigo. De hecho, participaba en un par de cuestiones de vertical. Fui a Navarino hace muchísimos años. Lo pasé pésimo caminando por el desfiladero. Como 13 horas. Me pedían ayuda a mí, como los gringos de Wharton. Y yo era como, no, trataba de llamar al Gabo o a alguien. Me acuerdo perfectamente. Pero uno como desde afuera quizás piensa que el montañista no tiene miedo. ¿Cachai? Uno ve a Alex Honnold escalando esta cuestión sin cuerda y dice, este gallo no sé, viene con un cable que no está conectado, que es el del miedo. ¿Siente miedo un montañista? Miguel Purcell, una vez le preguntaron eso y contestó algo que yo le encuentro toda razón. No es que uno tenga miedo, lo que le tiene es mucho respeto. Ya. Si tú miras el documental de Alex Honnold, él intenta una primera vez y se devuelve. Porque él se da cuenta, ya debe haber llevado un cuarto de la ruta, se da cuenta que no está bien. Cuando dice no está bien,
no lo define así con plena claridad, pero no está bien, algo físico, mental, emocional, no está funcionando y se devuelve. En el montañismo pasa lo mismo. Montañismo pasa exactamente lo mismo. Te lo pongo al revés. Si uno trae uno de estos yaqueros tibetanos que no han visto nunca y lo pone aquí en la ciudad de Santiago y lo dejáis solo, lo más probable es que tenga un accidente. No entiende las luces rojas, los cruces de cebra, las bocinas, no entiende. Entonces, algo le va a pasar. ¿Sí? Entonces, nosotros, y esto lo enseñó Claudio Lucero, trabajamos mucho en entender a cabalidad la montaña. Pasa hoy día los accidentes con emprendimiento, tiene con la montaña. Los cabros se van a la provincia con chora ahora en verano, con polera y no sé qué. Si uno mira de Santiago, todas las tardes se junta un nubarrón grande en la cordillera central. Y de hecho, todos los veranos, a las 6 de la tarde, nieva. Se pone bastante feo. Entonces, ¿qué aprendís tú? Que la montaña cambia, que es cambiante, ¿no? Entonces andáis con una chaquetita extra, con una botellita, con un termo, con agua caliente, para aguantar esa, ¿cachai? Sí. Entonces, estás muy preparado. Las avalanchas caen en laderas de 40 grados, en primavera, a las 12, tú podés pasar a horas distintas, no en primavera, ¿cachai? Sí. Hay que conocer muy bien el medio. Oye, y ustedes tienen una historia del 96 en el K2 que encuentro muy potente, que en el fondo una montaña muy técnica, muy desafiante, con una tasa de éxito de cumbre baja, con una tasa de mortandad o mortalidad alta, y ustedes entiendo que están partiendo la expedición y de repente encuentran un zapato de alguien. En el En K2, el fondo, perdón, lo que te quiero preguntar, Rodrigo, es, ahí vieron la muerte, vieron un escalador, un cuerpo desmembrado. ¿Cómo eso no te da miedo? pero espérate, porque hay que agregarle valor a esta cuestión. En el K2, las estadísticas eran cuando fuimos, 148 escaladores habían llegado a la cumbre por la ruta normal. Nosotros íbamos por una ruta, esta vez sí que nueva, nadie la había hecho. En la primera ascensión. Un escalador se llamaba Tomo Chesen había hecho una parte de la ruta, pero hasta la cumbre nadie. Entonces era una ruta de extrema dificultad, el año 96, primera ascensión. Y fuimos, sin comparar otros escaladores, etcétera, y nos encontramos con esto. En el libro hay fotos bastante crudas, porque es verdad. Yo les pedí a ellos que me pasaran sus diarios al final para escribir el libro. Y me encontré con que todos se hicieron la pregunta en solitario, ¿eh? ¿Qué cresta estoy haciendo aquí? O sea, aquí me puedo matar. Pero lo interesante es que no lo compartieron. En el té, cuando estamos todos ahí comiendo algo, nadie dijo, oye, bueno, todo el mundo de cara al equipo con optimismo, ¿cachai? De hecho, el caso personal mío, fui a hablar con el médico, Alfonso Díaz, le dije, oye, Alfonso, weón, no te preocupes, Rodrigo, tranquilo, si están todos muy bien, no les pasa nada. Mentira, están todos, ¿cachai? Pero hubo un acuerdo tácito Impresionante. de cuidar el espíritu de que vamos a seguir. Qué notable eso, porque cuando uno, claro, tengo que llevarlo al mundo de la empresa al revés. Es totalmente. Te juntas a tomar un café y, oye, qué malta esta Totalmente. cuestión, oye, qué lata lo que hizo, no sé qué, Total. oye, que... Entonces eso te va bajando la moral a todos. Totalmente. Qué impresionante que nadie tomó esa decisión, sino que cada uno en lo personal... Y de hecho, uno de esos cuerpos, algunos de nosotros lo enterramos formalmente. No todos fueron, de hecho, a la ceremonia porque era dura. Claudio Lucero fue, Cristian García Huidobro no lo enterramos, lo bajamos con unas cuerdas anterior de una grieta para que los cuervos no lo comieran. Entonces era bien dantesco el espectáculo. Pero como te digo, había ese espíritu de decir, vamos a seguir. A mí lo del propósito, que todo el mundo sabe que el propósito es fuerte, en el caso del montañismo, cuando es honesto, es muy fuerte. Es un elemento aglutinador muy fuerte. Yo creo que no hay ninguna cosa que funcione por sí sola, pero un elemento de un buen emprendimiento es tener un buen propósito. Y hablamos de la palabra propósito. No es meta, no es objetivo, ¿no? Es algo que le da sentido, que te toca el alma en lo profundo. Yo quiero hacer esto
no por las lucas, no porque quiero vender, porque esto es un aporte, porque esto es significativo a la comunidad, para mi familia, para la sociedad. ¿Me explico? Hay algo Sí. más profundo que hacer la pasada y ganar las lucas. Sí, claro. ¿Cachai? Y que sobre todo yo creo algo que necesitáis tener cuando las cosas se ponen difíciles. Lo único que te puede hacer continuar. Bueno, yo siempre digo que si uno no ama ese propósito, y la palabra es amor, por ese propósito, va a ser muy difícil que pase todas las dificultades que cuando el emprendedor parte no imagina que las va a tener. Claro, Las dificultades son inmensas. claro. O sea, va a terminar llorando. ¿Cómo Claro. me metí en esto? Entonces, es súper. Yo me acuerdo que me pasó algo, de hecho, expedición vertical a la Antártica, yo fui por el propósito equivocado, o sin pensarlo en ese minuto, esto fue hace 12, 15 años. Yo fui porque, ¿cuánta gente puede ir a la Antártica? Entonces, si está la posibilidad, voy. Entonces, genial, porque me acuerdo que aterrizamos en la isla Rey Jorge, iba Gabriel, iba Sebastián Varela, Sí, el pollo. Willy Parra, ya no me acuerdo quién es más. Y me acuerdo que ya estamos aquí, oye, genial, unas pocas fotos, pasé la primera noche, ya, ok, era como, listo, vámonos, po. O sea, si yo venía a la Antártica, no, pues, son varios días más, caminando, durmiendo en carpa, empezar a acostumbrarte a que te despertás y tenés que tener los calcetines medio mojados y las botas también tan mojadas y vaya a caminar con eso todo el día. Es realmente impresionante. Tuve la suerte de que medio que logré reorientar mi propósito, pero también era porque caminábamos el día entero en cordada y tenía el día entero para ir pensando, weón, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, qué interesante también que en el caso de O usted... sea, yo considero que lo que tú dices es muy cierto. Cuando alguien entra en un emprendimiento porque vio que alguien lo ve en TikTok, que esto es una cosa que uno podría hacer, bueno, entonces lo voy a hacer, pero no lo tiene profundamente internalizado, le va a ir mal. Y De le va a ir acuerdo. mal no necesariamente el resultado, en la vida que va a tener, lo va a pasar Claro. pésimo, bueno, al final va a abandonar, ¿para qué me metí en esta tontera? ¿Cachai? Oye, hay una cosa que me pasó porque hace algunas semanas entrevisté a un emprendedor nuevo que admiro muchísimo que se llama Pierpaolo Colonello. Y lo interesante de la historia, te diría que, aparte de lo que a mí me interesa, dos paradigmas. Mi paradigma siempre ha sido un poquito más de estrategia, de plan, de tendencia, de oye, veamos para dónde va la cosa y evaluemos cómo nos insertamos ahí. Y a mí yo no he tenido el éxito ni de cerca que ha tenido Pierpaolo Colonello. Y Pierpaolo Colonello, algo que me llamó mucho la atención en la conversa, de lo que lo conozco a él, si uno iba tratando, siempre cuando uno hace ingeniería inversa pareciera ser que hubo un plan, pero cuando uno va haciendo el recorrido, el tipo tenía un norte y estaba preparado para ese norte, pero no se cumplió nada. Yo me acuerdo en esa entrevista usé la palabra suerte, le pregunté a Pierre, oye, ¿hay un rol de la suerte en esto? Y me di cuenta al tiro que la palabra no era suerte, pero tampoco logré encontrar otra y tuvimos una conversación así bien interesante respecto de eso. Y encontré la respuesta a eso en uno de tus libros, que dice, el plan es nada, la planificación es todo. ¿Me podías explicar eso? Después te voy a decir algo de la suerte. Cuando yo decidí ir al Everest, la tercera vez, la primera vez no tanto, la tercera vez hice una carta Gantt. Ya. Le metí arte ingeniería. Ahí apareció el ingeniero. Totalmente. El movimiento de cada cordada, la cordada son 2 personas, que va a hacer cada día durante 60 días. O sea, la cordada 1 va a estar haciendo esto, la cordada 2 va a estar haciendo esto. O sea, todo A ese nivel de granularidad, o sea, pero en el día a día. Lo que iba a hacer cada gallo cada día durante 60 días. Iban a ir, y entonces yo decía, no van a llegar al campamento 1 porque 200 metros van a volver, los otros gallos al día siguiente van a hacer 300 metros más, en fin, todo eso. Ese plan nunca se cumplió. Ahora, ese plan era súper importante porque nos permitía calcular las raciones de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese plan nunca se cumplió. Entonces, el plan te sirve para nada. Lo que te sirve es el hecho de planificar, porque te obliga a pensar en todo lo que puede ocurrir. Tratar de pensar, ya, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto otro? ¿Qué pasa si tenemos...? O sea, no es plan A y B, es plan A, B, C, D, E, F, G, weón. ¿Cachai? Porque no se va a dar como... Pero si esto, yo que trabajo con las compañías hoy día, y menos los tienen planes estratégicos, antes hacíamos planes estratégicos de 5 años, todavía me acuerdo que uno acompañaba y se iban a intensillos, se pasaban 2 días los gallos haciendo un plan estratégico. Hoy día se acabó eso, porque es tan rápido lo que ocurre. Esto pasa en la NASA. En la NASA, que es una película maravillosa, que es Apolo 13, de Tom Hanks, tienen el plan de vuelo. El plan de vuelo es exactamente lo que van a hacer cada minuto en el vuelo. Y le dicen, producto de todo eso, bueno, vean la película, tiene que romper el plan de vuelo
para hacer un aparato, weón. Y James Lovell, que representaba a Bortonheimer, titubea. Voy a romper el plan, weón. Sí, rómpelo nomás. ¿Cachai? Porque, bueno, en ese caso no habían planificado para lo que les estaba pasando. Pero ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces tampoco tenía un plan para lo que te está ocurriendo. Pero ¿qué ocurre? Que la galla dice, bueno, como todo esto es más o menos al lote, yo también voy a hacer más o menos al lote y voy a ir atendiendo según las cosas que pasen. No. Arreglamos la carga en el camino. Exacto, la chilena, arreglamos la carga. No. Usted me la pone bien amarradita, weón, etcétera, y vamos a planificar y vamos a llegar. Que después no se cumpla otra cosa, pero tú hiciste el ejercicio de reflexionar sobre lo que puede pasar con la carga, dónde vaya a parar, etcétera. Después no hay combustible, bueno, ¿me explico? Sí. Entonces necesitáis. Se habla mucho en el emprendimiento de la creatividad, de la capacidad de innovación, de pensar fuera de la caja. Está todo muy bien, pero lo que yo planifico es clave. Oye, y ahí también tenía una lección que creo que es súper importante, que es como los roles versus las responsabilidades. Tiene un ejemplo muy bueno de la planificación de la comida para las expediciones. ¿Me podéis contar? Esta lenta la cuento lo siguiente. Cristian García está a cargo de la comida. Entonces él te dice, usted es el jefe, ¿qué hago? Hazte una lista de la comida, pues, weón. Al día siguiente llega con la lista de la comida, bueno, aquí está la lista. Jefe, aquí está la lista. Está perfecto. Y un súper buen trabajador porque llega con la lista, bueno, cotízala, pues, weón. La cotiza, ¿cachai? Ya, pero la cotizaste en ese tiempo en el Almac, hoy día ya no existe, pero ya, en el supermercado más caro, weón. No, anda cotizando. Ya. ¿Me explico? Sí. Y de repente me di cuenta, ¿sabéis qué, weón? Yo no tengo tiempo para esta, weón. Vos sois el responsable. Vos sabés dónde queremos llegar, a la cumbre Everest, ¿cierto? ¿Sabéis que tenemos? Vos sois el responsable de la comida, weón. Entonces tú, ya, pero ¿qué compro? ¿Qué tallarines compro? No sé, pues, weón, ve tú. Ya, pero es que a los gallos no les va a gustar que les lleve puro, no sé, caracolito. No es problema mío, pues, weón. Es problema tuyo. Tú eres el responsable de que los gallos coman bien. Fue a hablar con los gallos. Entonces dijo, ya, tengo que ir a hablar con los gallos, con los expedicionarios. Oye, ¿quieren comer caracolito? No, a mí me gustan las corbatitas, weón. Ya, entonces llevamos caracolito y corbatita. No, a mí me gusta, ¿cachai? Y cambia todo. Cambia. Para él le cambia todo. Porque él empieza a dormir menos, pues, weón. Claro. Claro, porque a la noche empieza a pensar cómo resuelvo esto. Ya no es a las 5 de la tarde, bueno, yo hice lo que el jefe me dijo. Es mi pega, eso es lo que yo. No, es mi responsabilidad hoy día. Y si comemos mal, al que van a mirar es a ti, no al jefe. Claro. Entonces, eso también es una parte importante del aprendizaje de toda esta Qué expedición. buena. Oye, Rodrigo, tú que has vivido, digamos, tu trayectoria en este matrimonio, digamos, con la montaña, entre las expediciones que hay hecho, vertical, etcétera, tenéis quizá una acumulación de reflexiones súper profundas, pero también te ha tocado trabajar en varias de estas expediciones con empresarios. Muy emblemático fue cuando Andrónico Luksic fue en tu expedición del 2004. Del 2004 al Everest. ¿Qué te ha tocado ver que empresarios como Andrónico Luksic u otros que no tienen esta misma exposición tuya permanente a la montaña se llevan de una exposición que es un poquito más quirúrgica, digamos? O sea, van y participan de una... Hay dos tipos de cosas, ¿no? Hay dos tipos. Uno son, y perdona que lo ponga así, pero son clientes que quieren tener una exposición y van a la Concagua y vuelven. ¿Ya? Y supieron de eso. Así como tú fuiste a la Antártica. Claro. Tú fuiste, tuviste una experiencia y te volviste. Genial. Ya, listo. Check. Estos gallos, como vamos a cosas que son realmente difíciles, como el Everest, el K2, lo que sea, la experiencia es mucho más larga, porque tienen que entrenar con nosotros, tienen que aprender, tú tienes que hacerlos montañistas. Tú no, sobre todo Andrónico, no te le puedes echar al hombro, o sea, él tiene que saber ponerse los crampones, tú le puedes ayudar, pero tiene que saber por los crampones, manejarse con las cuerdas, los ascendedores, la mochila, el dormir, etc. Entonces, la experiencia es mucho más larga que solo la expedición. Con Andrónico trabajamos 2 años. 2 años previo. 2 años. Y después in situ son 2 o 3 meses. Y después fuimos a Cerro, o sea, antes fuimos a Cerro, fuimos al Perú, fuimos a distintas partes. Después tuvimos la expedición y después seguimos. Estos grandes empresarios, Andrónico, Nicolás Ibáñez, les llama la atención el montañismo como actividad. Ya. No la cumbre. No es un check. Ya. No es que, ¿no? Andrónico partió subiendo con provincia, pues, ¿cachai? O sea, le gustaba y Nicolás también. Nicolás fue con nosotros al Lhotse, después fue con al Everest. Les gusta mucho la experiencia de la montaña. Entonces, no es que hayan ido solo a una expedición. Y lo interesante de todo esto es que
uno los tiene que transformar en montañistas. Y cuando los transforma en montañistas, los transforma en valores. Déjame ponerte solo un ejemplo del caso de Andrónico. Cuando estamos en el campamento base del Everest, están los baños, y los baños están construidos por nosotros. Están estos tambores, y tú vas y haces tu necesidad dentro del tambor, termina eso, el tambor se sella y se baja para no contaminar el campamento base. Pero efectivamente, cuando sale a la noche, a la mañana, a la mañana, hace un poco afuera, bueno, no sé, no le apunta, entonces queda un poquito sucio esa cuestión. Entonces, una vez a la semana, además se congela, entonces vamos con una tetera con agua caliente, con guantes quirúrgicos y limpiamos todo eso, bueno, y queda todo limpio y se echa, para dejar limpio. Estamos haciendo eso y Andrés dice, ¿qué están haciendo? Estamos limpiando el baño, po. ¿Y por qué no me han dicho? Bueno, porque, no, compañero, aquí somos todos iguales. Y se puso él los guantes, se puso a limpiar el baño. O sea, de verdad se compraron porque creen en esto de que los equipos son relevantes para hacer todas las pegas. ¿Cachai? No es necesariamente yo financio. Entonces, ojo, uno puede hacer el paralelo con los inversionistas. Yo le tengo duda al modelo, yo consigo inversionistas. No, yo consigo socios que ponen la plata, pero que me ayudan a sacar esto adelante. Que se van a poner los guantes para echar el agua hirviendo. Exactamente. Entonces, cuando tengamos... Es que es muy importante porque tú te podías hacer una ronda de financiamiento y un fondo te pone la plata y te pide una rentabilidad del 20%. Está bien. Pero si tú no me traís clientes, no me ayudáis en la fórmula de que estamos haciendo, de que no me ponís a un gallo que me ayuda con las finanzas. De que cuando las cosas estén peludas no vaya a ser parte de lo difícil. Claro, ¿cachai? Entonces es de verdad un partner, un socio. No es solo un inversionista. Porque los inversionistas no sé cuánto te aportan, además la plata. Genial. Oye, Rodrigo, otro de los temas que me parece súper interesante que tú le has dado harta vuelta, el tema como de la perseverancia versus la tosudez. Cuando estáis emprendiendo, de repente, no hablemos de inversionistas externos, pero de repente uno pone su capital y lo ponéis de nuevo. La tercera expedición de ustedes al Everest. ¿Cuánto era perseverancia cuando vendiste el refrigerador, hipotecaron los departamentos? ¿Cuánto había de perseverancia y cuánto de tosudez? Entonces, te quería preguntar eso, ¿dónde uno puede cachar dónde está la línea para decir, ya sabéis qué más? Esto más del mundo de la inversión es como el stop loss o hago la pérdida, es como, ya, puse suficiente aquí, vamos a lo siguiente. Versus, machaca. Yo cuando digo esto, digo porque muchas veces estáis re cerca de la cumbre, hay invertido $150,000, bueno, y el mal tiempo está y tenéis que devolverte y vaya a empezar el fracaso. Digamos que hay una delgada línea roja entre la perseverancia y la tosudez. ¿Cómo se hace eso? ¿En cuándo es tosudez y cuándo es perseverancia? Que es difícil. Bueno, es súper difícil. Entonces ahí es donde vienen lo que yo llamo los directorios personales, que no son los directores de la compañía, ya, sino que yo me consigo a 3 o 4 personas que me conocen mucho, o sea, me conocen desde cabro chico, quieren lo mejor para mí, quieren que tú te vaya bien, que progreses y no sé qué, y que no tienen pelo en la lengua para decirte las cosas como son. Entonces, yo les recomiendo a toda la gente, a los fundadores, incluso no solamente a los emprendedores, a los gerentes, que tengan este directorio personal. Nunca había escuchado el concepto, Rodrigo. Que tú vas, te tomas un café con el gallo una vez al mes. Oye, ¿sabes que estoy en este problema? Y él te va a dar su opinión y te va a decir, estás hablando lecera, porque no tiene pelo en la lengua. Te va a decir, no, pues que vos soy así, no sé qué. Claro. Entonces, ahí tiene mucho que ver con los amigos íntimos, con tu pareja, súper importante cuando tenéis o no tenéis pareja, pero no necesariamente matrimonio, sino que con quién estáis conviviendo. Partner, socio. El socio también. Todo eso tiene mucho que ver. Entonces tú le preguntáis ahí, y no estoy diciendo que tú les vayas a hacer caso, pero sí te pueden dar luces, cosas que tú no estás viendo. Eso se llama director, este no es un concepto mío, lo inventó Jim Collins, ni más ni menos. Es que te ayuda a reflexionar, a darte cuenta. Mi señora, cuando yo íbamos al Everest por tercera vez, estaba bastante en desacuerdo, pero también me quería. Entonces, mi mamá no quería nada, mi papá quería, sí, tiene que ir. ¿Me explico? Entonces, sí, te dan una cierta visión para que te ayuden a mirar cuánto estáis metidos y cuánto estáis siendo de tosudo y no de percepción. En el mundo del montañismo, Reinhold Messner, que para mí gusto es el mejor montañista de la historia, le preguntaron quién es el mejor montañista a él, el que está vivo.
¿Cachai? Es una buena respuesta. Po. Claro. O sea, ¿cuánto? Por eso es que yo tengo siempre muy presente lo de Lucero, Claudio Lucero. Lucero decía que la verdadera foto de cumbre es cuando estáis de vuelta en el campamento base sano y salvo. Ojo con el emprendimiento. Porque si finalmente el emprendimiento resulta, pero perdiste la familia, perdiste los hijos, no tenéis relación con nadie, estáis como muerto en vida. Sí, vendí, pero perdiste todo lo demás, chuta, estáis como muerto en vida, ¿cachai? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho balance de eso. Yo por mí solo habría hecho expediciones todos los años, pero tenía familia, tenía niños, tenía niñas, puras hijas. Hacía cada 3 años o cada 2 años. Del 92 nos fuimos al 96, 4 años en donde no fui a una expedición, porque tenía otras cosas, la familia, la pega, etcétera. Qué importante, qué importante. Pero Oye, bueno lo del directorio personal. Es sí, súper bueno. me gustó. El típico concepto es como de los mentores, pero lo que me gusta es que yo al menos tengo la concepción de que el mentor hay una cierta simetría. Sí, no, Versus lo esto- que decís tú, no, no, que te conozcan, que que sean exacto, cercanos, que te vayan a decir lo que te tienen que es que decir. es lo mismo, es distinto una mentoría, es distinto un coaching, son cosas que también no estoy diciendo que no se hagan. Claro, Está perfecto, podéis tener un mentor que es mayor que tú, que te muestra desde la experiencia, un coach que te ayuda a presionar. Pero no, esto es una conversa, pero más o menos formal. claro. ¿Sabes? O sea, tengo este Sí. problema, tengo No, este me otro. gustó mucho. Oye, estoy pensando también en tu viaje a la Antártica, que lo encuentro fascinante porque de alguna manera la montaña, que para alguien como yo puede ser algo distante, para ti que eres montañista, la montaña tiene entre comillas una cierta ruta. Lo que hablábamos antes del Everest. El Everest ya es una pirámide, hay 3 caras, más o menos podéis estimar las dificultades. Cuéntame un poco del viaje que hiciste a la Antártica, porque eso fue una exploración, digamos, sin carta, sin ruta evidente. Claro, yo tengo en lo personal, me gusta mucho la montaña, pero tengo una componente de exploración Ya, muy fuerte. De hecho, cuando fuimos al Canchún, nadie se había metido por allá, o solo una expedición, nosotros fuimos la segunda. Cuando fuimos al K2, ruta nueva, o sea, de hacer cosas de innovación y de exploración nuevas. Y yo tuve una discusión con mi papá porque les dije que me habían traído tarde al planeta, pues, weón. Porque en la década del 80, la década del 90 estaba todo ya estaba todo explorado. claro, mapeado. Mi papá me dijo, no, tiene que haber algo. Bueno, y efectivamente están estas montañas, se llaman las montañas Centinela, en inglés se llaman las Ellsworth Mountains, que no estaban exploradas, simplemente. O sea, todo el sector, 400 kilómetros cuadrados, nadie se había metido nunca. Ojo con esto, hablando de planificación, nos demoramos 7 años en meternos. Wow, 7 años de De pensar, planificación. de no pensar. exclusivo, porque No, claro. estás haciendo otras cosas en tu vida, pero si lo tenéis como un pentagrama. Los trineos lo hicimos en Noruega, especialmente para nosotros. Las carpas las compramos en Japón. Las fijaciones las armamos acá con no sé qué. Los zapatos los trajimos de Suiza. O sea, hicimos toda una cuestión. El avión, un inuit, pues, weón. No tienen la sensación que los inuit en el norte andan en kayak, no, andan en avión, son secos pilotos para traerlo para una. Pero esto eran 400 kilómetros de territorio inexplorado, totalmente inexplorado. Y solos, o sea, de soledad también, digamos. Y como nos metimos en la cordillera, no hay cómo meterse ahí, entonces este avión, este inuit, nos dejó en un extremo de la cordillera y nosotros íbamos a recorrer por arriba, abajo, no sé qué, toda esta cordillera, unos 400 kilómetros y íbamos a salir por el otro lado. De hecho, no solo hicimos ascensiones, sino que llevábamos para sacar muestras de la nieve, trajimos 15 kilos de roca, weón, para las universidades A falta de geológicas, espalda. pero fue de las expediciones Qué fascinante. Bueno. más fascinantes que lo he hecho. En un momento, Ernesto Olivares, porque tú estás durmiendo en una carpita, no sé cuántos saben, pero una carpa, tienes la carpa y el cubretecho. Son 2 telas, weón. Y el aislante es el colchón de aire que se produce entre el cubretecho y la carpa. Eso es lo que hace. Igual la temperatura entre la carpa hacían 30 grados bajo cero. O sea, la temperatura máxima que tuvimos durante esos 54 días fue 1 grado bajo cero. Esa fue la máxima. La más baja fueron 40 grados bajo cero o 50 grados bajo cero. Siempre nos movíamos a 20, 25 grados bajo cero. Eso era la temperatura normal, weón. Entonces, en esta carpa, en ese lugar, que es de los lugares más hostiles del planeta, weón, viento de 200 kilómetros por hora, yo duermo, no te explico, duermo perfecto. Duermo mejor que en mi casa. Entonces nos preguntábamos por qué dormíamos tan bien. La respuesta obvia, bueno, porque estamos cansados, llevamos 8 horas tirando el trineo, no sé qué, hace frío, metí otro saco a dormir, bueno, ya tenéis que descansar. Ya. Ernesto Olivares dice una cosa que es
siempre cuento esto en clase. Dice, mira, cuando era cabro y venía un terremoto o un temblor fuerte, yo me iba a meter a la cama de mi papá y mi mamá. Se me metía entre medio. Para mí, niño de 7 años, era el lugar más protegido del planeta. Po. La casa caía igual, pero para mí no. Ahí yo estaba listo, ahí está. Y yo me siento igual con ustedes, acá. Wow. Porque, ojo lo que dijo, porque los admiro, porque los respeto, porque los quiero, ¿cachai? Que son variables distintas a que puta, el gallo es seco para esto, el otro, ¿cachai? Totalmente. Yo estoy convencido que la Antártica nos puede tirar cualquier cosa y nosotros somos capaces de resolverlo, ¿cachai? Pero por esta entonces yo me siento totalmente seguro y protegido con ustedes tres al lado. Déjame profundizar en eso, Rodrigo, porque tú habláis mucho también de armar equipo con personas que tengáis valores compartidos. Totalmente. Hay una anécdota que en algún minuto, usted en este camino a la Antártica, que también como contexto, uno de los desafíos es que tú teníais comida para 54 días. Sí. Y de hecho creo que terminaron solo con una barra de chocolate. Sanenús. Un Trencito. Un trencito. El mejor trencito de la vida. Pero hay un minuto en que ustedes toman la decisión de seguir un cierto valle en este camino inexplorado y llegan como una ruta sin salida. Y encuentro muy interesante porque ustedes se ponen un poco como a buscar el culpable. Y ¿cómo llegamos para acá? Porque devolverse era una semana perdida. O sea, te echaba a perder un poquito todo lo que hablamos antes de los planes. Y tenía una anécdota, y no sé si me la podéis contar, que Olivares, de hecho, sale la carpa a buscar una ruta. Nos metimos por este valle y el valle estaba cerrado al final. Veníamos con los chineos, las carpas, no sé qué. Entonces, puta, devolverse significaba 4 o 5 días más comida que no teníamos. Íbamos a tener que de verdad comer nada. Pero había una posibilidad, no sé qué. Entonces alguien empezó a pensar, bueno, tenemos que salir en avión, no sé qué. Y Ernesto dice, ¿sabéis qué? Yo voy a mirar de nuevo, weón. Y yo dije, armemos la carpa, pensemos esto bien, tomémonos un café, weón, y armemos esto bien. Y él va y se va a mirar el final, a ver si había una salida. Y nosotros tres entramos en una discusión, puta, weón, había que haber traído más comida. Entonces, ¿quién es el que está a cargo de la comida? Tratando como de, esto ocurre mucho, de quién es el culpable porque esto no está resultando, ¿no? Pero, puta, en buen tono, ¿eh? No estábamos peleados, No, claro. pero, puta, Pero empieza a contaminar un poquito el ambiente. Claro, pues, bueno. Empieza una emocionalidad negativa, una espiral negativo, que tú decís, si esto sigue, bueno, vamos a terminar mal, vamos a terminar. Estamos en esa cuando llega Ernesto. Y Ernesto viene con una sonrisa. De hecho, está la foto por ahí, la pueden buscar, pero está la foto. O sea, y yo dije, bueno, encontró salida. Y entra, y yo digo, bueno, ¿qué pasó? No, pésimo. ¿Cómo mal, weón? Pésimo. Pero no entiendo, pues, no hay salida, Rodrigo. Estamos realmente mal. Ya, pero ¿por qué venís sonriente, pues? No, porque yo creo que nos vamos a quedar aquí. Y este es el mejor lugar para morirse. ¿Cómo? Sí, es que te agradezco tanto que nos hayáis traído para acá. Bueno, sí, en realidad, mira, me he rayado ya este cerro con este gran glaciar, parece crema de pay de limón gigante. Bueno, yo creo, bueno, medio loco, pero con esa sonrisa cambió este espiral emocional negativo por una espiral emocional positivo. Es que esto es súper relevante. No había nada más que lo que teníamos ahí. No había ninguna posibilidad de recursos externos. Eso es lo que hay. Y estos tres caballeros sin Ernesto estaban yendo en una espiral negativa, esta cosa no iba a resultar. Y esto cambia el espiral emocional y empieza, bueno, ya, pero bueno, si es pay de limón, porque no una torta de 1000 hojas, no, pero no puede. Ya, pero ¿estáis seguros? Mira, podría, no sé, vamos a mirar de nuevo. Bueno, ¿cuánto es que salimos? Con los mismos recursos, ¿cachai? Es que esto es bien impresionante. Exactamente lo mismo, los mismos gallos, las mismas cuerdas. Finalmente pasamos, descolgamos, 24 horas nos demoramos a salir de ahí, descolgamos todo con las cuerdas. El video es impresionante. Colgamos los chineos, descolgamos la gente. Una cuestión, pero salimos, pues bueno. Entonces yo siempre digo, en parte, no quiero ser melodramático, pero en parte estamos vivos por esa sonrisa de Ernesto Olivares. Qué notable. Por esa mirada emocional positiva. Que no es un optimismo desbordante, ¿no? Sino que es ¿sabes que esto lo podemos resolver? Veamos cómo lo hacemos. No, mira, no es esta cosa, mira, lo vamos a hacer de todas maneras. No, esto es lo que tenemos, bueno, si no hay más. Entonces, ¿cómo podemos, cachai? Eso es bien potente. Y tú lo decías la pasada, como y fuimos y pasamos, pero en parte esa sonrisa les permitió hacer una hazaña bien épica. Porque se tuvieron que descolgar. ¿Cómo eso?
Es un una paso bajada de así, 600... es un paso así, entonces llegaba allá arriba y hay 600 metros de caída. Así, paré. ¿Y tú no tenías cuerdas de 600 metros? No, pues bueno, había que hacer un anclaje, bajar 200 metros teníamos de cuerda, hubo que hacer una terraza, bajar los trineos, bajar a los gallos, y el último tenía que desescalar, porque había que traerse las cuerdas. O rapelear y dejamos un par de estacas, pues ya no nos podíamos sacar, y después repetir la maniobra, otros 200 metros. Para serte bien honesto, al final, y esto está en el video, al final, en los últimos 200 metros ya no dábamos más y tiramos los trineos. Podríamos haberla embarrado ahí, pero no estábamos agotados, si llevábamos 20 horas. 24 horas ahí. Impresionante. Qué importante entonces lo de los valores compartidos, porque está ahí un poco lo que había dicho Olivares. O sea, si compartían ese cariño, si compartían esa admiración. Totalmente. O sea, yo siempre he dicho que el propósito es súper importante, pero abajo, donde se sustenta todo esto, tiene que ver con los valores. Y claro, de repente uno escucha a los coaches o a los profes los valores como la transparencia, la lealtad. Está bien, no voy a decir. Pero y esto hay que trabajarlo. Lo relevante es bajarlo a un comportamiento cotidiano. ¿Cómo se refleja ese valor en el comportamiento cotidiano? Porque, por ejemplo, también yo siempre lo digo, el respeto. Yo nunca he visto, nadie me diga que el respeto no es importante en un equipo humano. Y nos faltamos el respeto a cada rato. Llegamos tarde a las reuniones. ¿Cachai? Claro. Y eso es faltar el respeto. Entonces, yo no estoy diciendo que sea faltar el respeto si es que nos ponemos de acuerdo. En vertical, nosotros tenemos un acuerdo. Hasta 15 minutos tarde voy a llegar. Porque entendemos que el taco, que ya, está bien. Hasta 15 minutos tarde. Pero si no hay avisado, nosotros paramos la reunión y te vamos a buscar porque algo te pasó. ¿Cachai? Claro. Entonces, a ese nivel, el tema de el vocabulario, sobre 4.000 metros, olvídate del vocabulario. O sea, olvídate, ¿no? Pero está entendido que si yo te digo, no, que yo soy no sé qué, no te estoy insultando, yo me estoy desahogando yo. Ya. Entonces, tú me decías, sí, yo te digo, yo también te quiero, no te preocupes. Pero hay un acuerdo, Claro. Establecido, convencido de que si nos vamos, yo he tenido mucha gente que nos ha acompañado a las expediciones y me dice después, yo pensé que en ese minuto se iban a matar y después los veo tomando café. Es que es un acuerdo de que, me pasa con mis hijas, 2 de mis hijas hablan fuerte, con tono fuerte, y la otra no, la otra es súper calma, dice, no me griten, es que así hablo yo. Me explico, entonces Claro. tenéis que llegar a ciertos acuerdos, que significa, Interesante. ¿qué es lo que vemos como respeto en Claro. nosotros? Es parte de la definición de respeto. Exactamente. ¿Cómo lo bajo a este comportamiento? ¿Cachai? Por ejemplo, la excelencia, en hacer las cosas, esto de la carga en el camino. En montaña tú has sido un anclaje del cual se van a... Si ese anclaje no está 100% hecho, alguien más se puede de verdad matar. Y no hay un supervisor que va a ver si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Pues bueno, lo tenéis que hacer bien, con excelencia a la primera. Entonces la excelencia pasa a ser un valor. ¿Sí? Porque nadie lo va a supervisar, Entonces, todos se comprometen a hacer tu pega, el de la alimentación, bien hecha, el del equipo, bien hecho, el de la filmación, bien hecha. ¿Sí? No, fascinante, Rodrigo. Te quiero preguntar, quizás ya de las últimas cosas para ir cerrando, pero de la mentalidad, de los momentos difíciles. Tú tenés también un momento en la Antártica en que estáis metido dentro de la carpa y le decís, creo que aquí Guzmán, como, oye, siento mucho frío. Cuando estáis metido dentro de un saco de menos 38 grados, con todo el equipo. ¿Cómo lo hacís para que en ese tipo de casos, a ver, lo voy a plantear así, el montañista tiene la tentación de pensar, ¿sabes qué? Mando toda la mierda y me devuelvo. Durante la ruta, ¿cómo superáis eso? En el caso de la Antártica, te puedo contar, pero solo en el caso de la Antártica no sacáis nada, porque no tenéis cómo. Ya. O sea, había que... No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Ya. Había que salir hasta el otro lado. Y lo peor de eso es cuando estáis en la mitad. Perdona, en la mitad, que también creo que es interesante, Sí. en la mitad de tiempo, o sea, de consumo de alimentos, De todo. y que no hayáis avanzado la mitad de No, kilómetros. Porque a mitad de camino, te habéis comido la mitad de la comida y lleváis 100 de los 400 kilómetros. Exacto. Ya, bueno. Es que ahí da para pensar, oye, ¿sabéis que agarremos la radio? Esta cuestión no va a resultar. Yo ahí siempre he pensado, y esto recomendación para los fundadores, es la vulnerabilidad de ese líder o de ese fundador. Vuelvo para atrás. Todos estos son elementos que no son aislados, van conjuntos. Esto es el propósito, los valores, el equipo excepcional que hay que armar.
Si tú tienes armado un equipo excepcional que está comprometido con un propósito, que tiene un cierto código de valores compartidos bajado tenías armado una cuestión, tú te puedes mostrar vulnerable. Tú le podés decir al otro, ¿sabéis qué? Tengo susto, tengo frío, en la Antártica también hay un momento en que yo tenía una rodilla súper mala. Y los gallos deciden llevar mis cargas. Porque yo necesitaba un día de reposo, que no podíamos detenernos, pero yo podía caminar sin peso. Entonces tú puedes mostrarte vulnerable, porque hay un ser humano, que tenés momentos de cansancio, momentos de hambre, momentos de frío, y le cuentas a tu equipo con la esperanza de que ese equipo te contribuya de vuelta. Y eso le pasa a cualquiera. Los 4 éramos iguales en términos de participación. Entonces, el otro día será el otro. Me acuerdo que Cristian García Huidobro una vez subiendo un cerro, tenía Ernesto Olivares, yendo a la Cumbre Leves, tenía una diarrea, pero no te explico. Y yo le dije, no, compadre, vamos nomás, yo acompaño, ¿cachai? O sea, siempre le va a tocar a uno o al otro. Tú no eres Superman. Entonces, si tenías un equipo bueno, un equipo de cariño, un equipo de afecto, tú pudiste, en este minuto, tenías una vulnerabilidad, no sé. Y esto es clave para un fundador. No sé. Esta pregunta que me están haciendo, no la sé. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento clave cuando construyes este equipo con este propósito, de tú poder mostrarte vulnerable, sin necesidad de ser el mejor para todo. Rodrigo, quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo se conquistan sueños grandes? Hay un libro para eso. Yo escribí un librito que se llama Escalera para alcanzar los sueños. Son 10 peldaños. O sea, no hay una cosa que hacer. Y mucho de lo que hemos hablado está en eso, ¿no? Uno de los... Y esta metáfora con los cerros es muy interesante. Cuando uno pasa el Tíbet y ve el Everest es realmente grande, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, el cerro de las montañas ven así, el Everest y las montañas así. O sea, es bien, bien impresionante. Y las primeras veces que fuimos con mis compañeros, el 89, yo los miraba y decía, no, esta weá es demasiado grande, weá. O sea, estaban algunos casi derrotados antes por la dimensión de la cuestión. Vamos al 92, vamos llegando al Collado Sur a las 2 de la mañana porque nos habíamos atrasado. Teníamos que armar un campamento. Y Juan Sebastián dice, armemos así, no. Cristian y yo, no. Armemos este campamento bien armado. Vamos a tener una hora más, pero queremos un buen campamento. Entonces está la metáfora de armar buenos campamentos. Cuando fuimos al Cadó, nos demoramos 3 días en armar el campamento base. Nadie miraba para arriba, ¿no? Aquí armemos este buen campamento. Después vamos a ver la ruta al campamento 1, después esta cosa de ir paso a paso. En montañismo es campamento a campamento. Está la cumbre ahí, está el propósito ahí, está bien, pero concentrémonos en el próximo paso. Yo creo que eso es una muy buena metáfora para los emprendimientos. Ojo, que se hace de atrás para adelante. Esta es la cumbre, para atacar la cumbre necesito el campamento 4. Para montar el campamento 4 necesito el campamento 3. Para montar el campamento 3 necesito el campamento 2. ¿Cachai? O sea, está el plan, vuelvo atrás, está el plan completo. No es que lo vaya a ir resolviendo, bueno, ahí vemos dónde hacemos el campamento 2. No, la ruta para el campamento 2 está. Y el 3 y el 4 y el plan y lo que hay que llevar y todo el movimiento. Pero ahora que está todo ese plan, nos vamos a concentrar solo en montar el campamento 1. El plan está, pero vamos campamento a campamento. Qué potente conversación, Rodrigo. Te agradezco, pero muchísimo todas las reflexiones y aprendizaje. Una sola cosa de la suerte. Verdad, que la dejamos pendiente. Pero solo porque esto lo dijo Juan Sebastián Monte, que a mí me encantó. Una vez estábamos con el equipo de hockey de las chilenas y una hockeyista le preguntó, ya, pero usted algo de suerte tuvimos. Sí. Pero, dice Juan Sebastián, cuando más temprano me levanto, más suerte tengo. ¿Sí? Total. Yo encuentro toda la razón. Sí. La suerte tiene algo que ver con... No es la ruleta rusa, ¿no? Claro. Tiene que ver con estar preparado, estar atento. No es poco que te cae de la palmera y, tengo alimento. Exactamente. Qué genial. Rodrigo, te agradezco, pero muchísimo la reflexión.